Qué gusto tenerlos ahí, poderles participar de lo que acontece al interior de la Iglesia Católica. Les contamos que Televida hace un esfuerzo para llevarles a todos ustedes las notas que ven en este programa, pero es un esfuerzo que bien vale la pena si ustedes aprenden a amar y a conocer más la Iglesia. Tenemos muchas notas, aquí un adelanto de lo que verán hoy. Se lleva a la curia una semana de ejercicios espirituales. Allí permanecerá hasta el viernes 27 junto con muchos miembros de la curia. Si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna, dice el Santo Padre. Aseguró que muchas veces los cristianos separan la fe de la justicia. Aunque lo hayas ganado todo, puedes ser un fracasado. Elegir bien significa tener en cuenta a Dios y a los demás en las decisiones. Liberan al jesuita secuestrado en Afganistán. Ya es libre y está en casa junto a su familia en la India. El peluquero de los sin techo del Vaticano. Me enseñaron a no distinguir entre ricos y pobres. Hoy, en Al Día con la Iglesia. Esto es muy importante para mí. Por lo menos estoy más limpio. Ahora la gente no dirá que huelo mal o no me juzgará mal cuando me vea en el metro o en la calle. Padre Carlos, con la bienvenida, cuéntenos cuál es el tip para todos los televidentes ahora que estamos en Cuaresma. Estamos empezando cada programa de Al Día con la Iglesia, Miriam, dejando como un mensajito así, una pastillita que nos pueda servir como una actitud de conversión y de revisión de vida. Pensando yo como en esa pastillita espiritual, se me ocurría dedicar un poco más de tiempo a aquellas personas para las que fácilmente no sacamos tiempo: el anciano, el abuelo de la casa, el enfermo que sabemos que está allá en la habitación, le damos el saludito, pero así de paso. La persona que es pequeña ante la mirada humana, aparentemente es insignificante, no tiene relevancia humana, no tiene relevancia social, no es importante humanamente, porque estratificamos las personas. Sacarle tiempo a esa persona que es intensa, que es pesada, que decimos, ay Dios mío, yo bien ocupado o bien ocupada, y esta persona que sé que habla largo, no sé qué. Pidamos esa gracia ahora en Cuaresma de tener un poco de pobreza de corazón, sacando tiempo para ese enfermo, ese anciano, esa persona que no cuenta ante la mirada humana, esa persona que es intensa, que es pesada. Bueno, Padre Carlos, el caso es que todos nosotros tenemos que aprovechar al máximo estos 40 días que nos propone la Iglesia para hacer un cambio de corazón, para hacer un cambio realmente de espíritu, Padre Carlos, y ese consejo es bien importante, como usted bien lo dice, sacar tiempo para todas esas personas que nos rodean y que muchas veces nosotros las vamos como aislando, las vamos separando, y lo más triste, desde el corazón. Y es que, miren lo importante que es la Cuaresma, que el mismo Papa se llevó a toda la curia para un retiro que terminó el día de ayer. Como es tradicional, a partir del primer domingo de Cuaresma, el Papa se retira unos días para hacer ejercicios espirituales. Francisco regresa a Aricha, la casa Divin Maestro de los Paulinos, a 30 kilómetros al sur de Roma. Allí permanecerá hasta el viernes 27 junto con muchos miembros de la curia. El año pasado asistieron más de 80 personas. Durante esos días el Papa no recibirá a nadie, no habrá ni audiencias privadas ni públicas hasta su regreso. El sacerdote encargado de predicar será el carmelita Bruno Secondín. Reflexionará sobre las raíces de la fe y la valentía de ser coherentes, sobre el encuentro personal con Dios y el anuncio del Evangelio. El viernes 27 terminarán los ejercicios espirituales por la mañana y el Papa y sus acompañantes estarán de vuelta previsiblemente al mediodía. Padre Carlos, ¿se dio cuenta cómo las cámaras le hicieron ese primer plano al maletín del Papa Francisco? Maletín bastante ajadito, por cierto, ¿no? Lo hemos visto en otros viajes y lo hemos reiterado. El Papa habla a través de signos. Está diciéndonos un mensaje simple: no coloquemos lo importante de la vida en las cosas. Lo importante de la vida está en Dios, y lo importante de la vida está en Dios presente en el ser humano. Y podríamos agregar desde la perspectiva, desde la mirada teológica y espiritual de Francisco, lo importante de la vida está en Dios, que vive en el hombre que sufre. De manera que es un llamado y un mensaje. A veces le ponemos mucho acento a lo externo, las apariencias, y eso es instrumentos, pero no es la esencia, no es el alma, ni de un trabajo de evangelización, ni de un trabajo de promoción humana.
En las parroquias a veces decimos la mayor necesidad es un computador, es un videobeam, tenemos que actualizarnos en no sé qué. Todos esos son instrumentos, pero la esencia no está allí. La esencia está en la espiritualidad. A veces pienso que en las obras de evangelización el dinero hasta llega con cierta, o por lo menos si no con facilidad, sin dificultad. La gran dificultad es encontrar apasionados, enamorados del Evangelio, que tengan ese ardor y ese fuego para comunicar a Cristo a los demás. Nosotros sí que tenemos que ser y parecer, Padre Carlos, porque uno realmente se encuentra con muchas personas que uno aparentemente las ve muy devotas, muy piadosas, muy de misas, muy de rosarios, pero no tienen corazón para sentir con los demás, es decir, son personas frías, son personas que de caridad poco a poco, ¿no? Siempre habrá esa tentación, Miriam, de uno silenciar la conciencia a partir de actos externos de piedad que nos hacen sentirnos buenos, pero que en el fondo no es la práctica de la justicia. Arriesgarnos a servir a una persona desconocida, con el miedo de saber, no la conozco, de acogerla. En Cuaresma, qué bueno que nosotros tuviéramos esa capacidad de decir, Dios me presenta personas para practicar la caridad, para practicar la justicia. Son bendiciones para mi vida, soy un privilegiado porque Dios ha puesto ese pobre, ese necesitado en mi vida. Necesita que le dedique tiempo a ese solitario, como decíamos en este tip de Cuaresma para iniciar el programa. Pero no tenemos tiempo y a veces nos cubrimos o nos arropamos en una práctica sacramental que es más cómoda. Es más cómodo ir a misa que dedicarle tiempo a un ser humano. Es más cómodo una práctica de piedad, encender una veladora, que hacer justicia y tener misericordia con alguien. Y es que hay que ser tan transparentes y tan coherentes frente a Dios que el Papa Francisco ha dicho que una persona que sea injusta con sus trabajadores, que no dé limosna. Como quien dice, que no dé limosna con el dinero de los demás. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa habló sobre la coherencia y la injusticia. Aseguró que muchas veces los cristianos separan la fe de la justicia y puso el ejemplo de aquellos que dan donativos a la Iglesia y luego son injustos con sus trabajadores. Ma alla tua chiesa, a casa tua, con quelli che dipendono di te, siano i figli, siano i nonni, siano i dipendenti. Sei generoso, sei giusto, tu non puoi fare offerte alla Chiesa sulle spalle della ingiustizia che fai con i tuoi dipendenti. Questo è un peccato gravissimo. Francisco pidió a los cristianos que en Cuaresma les dediquen tiempo a los que más lo necesitan. Ya en días pasados, usted, Padre Carlos, había denunciado que hay muchas empresas, hay muchos supermercados que dan limosna supuestamente con el dinero de otras personas, ¿no? Es fácil uno limpiar la imagen corporativa o empresarial o publicitarla, promocionarla, diciendo a la gente las vueltas suyas las quiere donar a tal. Y puede que hasta esas empresas tengan fundaciones que ayudan. La pregunta es, ¿la fundación la tienen porque en verdad tienen un sentido social o la tienen porque necesitan una buena imagen corporativa o empresarial o institucional de cara a un país, a una sociedad? Definitivamente es difícil unir el lucro, la ganancia con el Evangelio. Es que el Evangelio te implica servir y darte y no esperar nada a cambio, y eso no es fácil. En una empresa, en un comercio, en un hipermercado, en un banco, te sirven, pero a cambio están obteniendo una ganancia. Y es la lógica nuestra, es la lógica de toda la sociedad capitalista, pero hay que decirlo, no es evangélica. Y esto no es fácil de entender. Las palabras de este Papa, porque la gente le ha cogido mucho cariño, son muy fuertes, muy fuertes. No puedes dar limosna si eres injusto en tu salario con el trabajador. Y hay que decir, el salario legal, el salario mínimo en un país puede tener un respaldo legal, pero no es moral.
La gente no vive, creo, si no me falla la memoria, con 644.000 pesos, más subsidio de transporte, no vive. Y uno muchas veces respalda en la ley para decir, esto está bien. Un salario puede ser legal, pero no es moral, no es justo. Eso que acaba de decir, padre, es muy cierto. Además que el salario se debe pagar a tiempo, absolutamente a tiempo. Y el Papa no se está refiriendo solamente a los empresarios, también a todos nosotros que de pronto no somos justos, no somos legales con esa empleada del servicio que tenemos en la casa, o con esa otra persona que nos sirve en los mandados, que nos hace huertas, no sé. Eso es cierto, Miriam. Y también hay que decir, hay empleadores muy buenos. Hay patronos muy buenos y hay trabajadores o empleados muy mediocres y muy abusadores de la generosidad de un buen patrono. Eso es de lado y lado. De lado y lado. Bueno, el Papa Francisco también ha dicho que hay personas que lo han conseguido todo en la vida y sin embargo son unos fracasados. De nuevo, el Papa Francisco advierte contra la búsqueda desenfrenada del éxito. Dijo que cuando un cristiano vive solo para sí mismo, su vida se puede convertir en un fracaso. E uno può guadagnare tutto, ma alla fine diventare un fallito, ha fallito. Quella vita è un fallimento. Ma no, hanno fatto un monumento, le hanno dipinto un quadro, ma hai fallito. Non hai saputo scegliere bene. Elegir bien significa tener en cuenta a Dios y a los demás en las decisiones. Por eso el Papa recomendó detenerse, reflexionar y recordar que Dios no es un enemigo, sino alguien que intenta ayudar. Padre, cuando uno lee la vida de los famosos, de artistas, actores, políticos, empresarios, en fin, que han vivido sin Dios, uno se da cuenta de que eran personas muy infelices, que cerraban la puerta de su casa y al interior eran personas que se sentían mal, que eran personas que no disfrutaban la vida, recelosas de todo el mundo, en fin, no sé si usted ha tenido esa percepción. Yo pienso que estás pensando en ese programa famoso de un canal internacional, Biografías, que todo era una tragedia. Ajá. Uno decía, pero el mundo nos dice que este es el modelo a seguir. Toda la sociedad, las carátulas de las revistas del corazón o de las revistas económicas nos dicen que este es el ideal de vida, el de este fulano o esta fulana. Cuando tú ves su interior, descubres que es todo lo contrario. Por fuera, frente a unas luces, todo es perfecto. Frente a una cámara de televisión, todo es perfecto. Pero interiormente, nada es perfecto. Ahora, lo curioso es que no es la vida de los que señalaba este canal internacional en su serie muy famosa y muy querida, Biografías. La vida nuestra, Miriam. Hoy nos afanamos, hoy nos fatigamos, hoy trasnochamos en función de una empresa, de un trabajo, en función de conseguir, de acumular. Y realmente el corazón humano, Dios lo hizo para una verdad más profunda. O sea, solo somos felices en la medida en que tengamos a Dios en el corazón. La famosa expresión de Agustín, nos hiciste para ti. Y hay que decir, en el hombre de hoy hay un profundo y silencioso desencanto de la vida. Esto se ve en el malestar de la sociedad, la depresión, tan citada en los discursos que hablamos, en el malestar, un mal general, el suicidio. El suicidio cada vez gana más cifras, este drama humano de todas las sociedades, y esto se ve en la incapacidad de comunión con las personas, esa solitariedad que la disfrazamos como autonomía, pero el ser humano no está bien, hay un secreto desencanto de su vida, porque está buscando la felicidad en el lugar equivocado, por fuera de Dios. Bueno, nos alegra participarles de noticias positivas. Hoy particularmente vamos a hablar de un sacerdote jesuita que fue liberado tras estar secuestrado mucho tiempo en Afganistán. La pesadilla ha terminado. Después de un secuestro de 8 meses en Afganistán, el sacerdote Alexis Prem Kumar ya es libre y está en casa junto a su familia en la India. Sus compañeros del servicio jesuita a refugiados dieron un suspiro de alivio cuando recibieron su llamada telefónica para comunicarles la buena noticia.
Sorpresa, euforia, había mucha tensión en la organización. Cuando secuestran a alguno de nosotros, no solo afecta a sus seres queridos o a amigos, sino que también a todo nuestro trabajo. Los detalles de su liberación no han sido revelados, pero sus captores pidieron un rescate en al menos una ocasión. El Servicio Jesuita a Refugiados dice que los gobiernos de Afganistán y la India jugaron un papel clave. El sacerdote jesuita de 47 años fue secuestrado en junio de 2014 cerca de Herat, donde estaba visitando una escuela. Fue amenazado por un grupo armado ligado a los talibanes. Sabemos que intentó huir, pero lo agarraron y lo metieron dentro de un automóvil. Entonces comenzó su pesadilla. No sabemos qué heridas psicológicas le habrá dejado el secuestro. El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja en muchos países de alto riesgo como Afganistán, el norte de Irak o Siria. A pesar de que actuaron con prudencia, el secuestro de Alexis Prenkumar ha sido un golpe muy duro. Desde entonces se han incrementado las medidas de seguridad. Necesitamos mejores mecanismos de seguridad para reconocer las señales de alarma, para proporcionar a nuestros equipos entrenamientos y procedimientos y saber cómo salvar vidas, no solo la propia, sino también la de las personas para las que trabajamos. Alexis Prenkumar no ha querido contar nada de lo sucedido durante su secuestro porque dice que todavía no está preparado. Asegura que ahora lo importante es que ya está en casa. Qué bueno que Dios preservó la vida de este sacerdote, una víctima más de la intolerancia religiosa que se vive en el mundo. ¿Qué opina usted, padre Carlos? El secuestro es tan inhumano, Miriam. Nuestro país lo ha vivido, yo creo que como ningún otro país en el mundo. Sufre la víctima, pero sobre todo sufre la familia. A veces uno oye en la gente, cuando ha acompañado pastoralmente tantos casos de secuestros, donde hay un silenciamiento de años. La gente dice que nos lo devuelvan así sea muerto, pero saber que ya no está sufriendo. Pero es esa incertidumbre, está vivo, está muerto, y si está vivo, ¿en qué condiciones está? Esto es de novela, porque las noticias que llegan de un país como Afganistán, un grupo terrorista como los talibanes, que lo muestran como un ejemplo de antihumanidad o inhumanidad, verdaderamente que el padre indio que acabamos de ver, que le dé gracias a Dios, y es la obra de Dios, una liberación después de 8 meses de presidio, de secuestro. Exactamente, padre Carlos. Yo pienso que uno de los delitos más miserables es el secuestro, porque realmente no solamente se secuestra a una persona, sino que se crucifica a toda una familia, a todos sus allegados, a todos sus amigos. En fin, padre Carlos, vamos a conocer ahora, si le parece, el peluquero de las personas sin techo, de las personas más pobres en el Vaticano. Ocultos a las miradas de los turistas tras la columnata de Bernini, estas personas hacen fila en orden para cortarse el pelo. Son los sin techo de los alrededores de San Pedro y vienen a los locales que el Vaticano ha acondicionado para asearse. Cada uno lleva consigo una historia dura, difícil, como la de este joven romano de 24 años que lleva viviendo en la calle desde los 19. Esto es muy importante para mí. Por lo menos estoy más limpio. Ahora la gente no dirá que huelo mal o no me juzgará mal cuando me vea en el metro o en la calle. A mí esto me duele mucho porque no se debe juzgar a las personas por cómo son, sino por lo que hacen, por su comportamiento. Nosotros somos como una sombra en esta ciudad. Mucano es extranjero de Rumanía. Vino a Roma hace 4 años buscando un futuro mejor, pero lo que encontró fueron todas las puertas cerradas. Es ingeniero y tiene 56 años. Escuché que habían abierto este lugar en donde te puedes duchar y cortar el pelo, y por eso vine aquí. Cuando uno no tiene trabajo se siente como una hoja empujada por el viento. Esta historia es solo una, pero por la calle encuentras muchas otras. A Davide, Francesco y Micaela Casalino los echaron de su casa hace 3 meses. Ahora viven en su coche con su perro Yago. Es muy útil porque me ayuda y ayuda a mucha gente que también está como nosotros, que no tiene casa, no tiene nada. Debo decir que esto es muy duro. Al menos nosotros tenemos un poco de suerte porque tenemos un coche que hace de vivienda. No es muy cómodo, pero ya es algo.
La barbería es la prueba de que alguien se preocupa de ellos. Su peluquero, Marco Patón, recorre más de 400 kilómetros en su día libre para atenderlos. Ellos agradecen mucho esta oportunidad de ponerse a punto, arreglarse y tener un momento, como decirlo, de gran dignidad. Me han enseñado a no hacer nunca distinción entre los que tienen dinero y los que no, a mirar a las personas por su integridad, porque todo hombre merece ser escuchado. 160 euros y 4 horas es lo que separa Trento de Roma, un trayecto que Marco asegura hacer por placer. Lleva 40 años trabajando como peluquero en una academia de peluquería. Qué bien, este peluquero, padre Carlos, yo pienso que nunca se va a sentir frustrado, porque está haciendo con su vida cosas buenas, cosas importantes, ¿no? La alegría de darnos, Miriam. A ver, nos impresionaba, y lo comentamos ahora, tan distinto el indigente de Europa del indigente nuestro, pero también reconocer que lo que ha sido el sueño europeo, o más cercano a nosotros, el sueño americano, también hay pobreza, también hay exclusiones, también hay falta de oportunidades y también hay un reclamo universal, aunque estas personas sean ojiclaras y de piel más blanca que nuestros indigentes más latinos o más mestizos, y es que en ellos también hay el dolor de sentirse marginados de alguna manera las oportunidades laborales, de prestaciones sociales que brinde un Estado, y también excluidos o por lo menos mirados con mucha indiferencia por la sociedad. Uno lo ve, ustedes saben, el barrio donde estoy hace 7 años, el barrio del Corazón de Jesús, que tiene una de las mayores concentraciones de habitantes de calle de la ciudad de Medellín. El gran dolor del habitante de calle es precisamente ese, sentirse marginado, mirado con indiferencia, con desprecio por el hombre común. Recordemos, padre, ese tip para los próximos días, acercarnos a todas esas personas que dentro de nuestra familia tenemos marginadas. Dios los bendiga a todos y muchas gracias.